Vamos con la evolución política y económica de los dos bandos durante la Guerra Civil Española. Este contenido se corresponde con una de las matrices del bloque 10. Bueno, volvemos otra vez al principio, al 18 de julio de 1936, y vamos a ver un poco las claves que son las que se dieron en unos lugares y en otros para que triunfara o no triunfara el golpe. En general, el golpe triunfó donde se dio rapidez y coordinación por parte de los protagonistas del golpe y en los que hubo reacción por parte de las fuerzas populares, pues la posibilidad de que el golpe triunfara pues fue bastante menor. En las primeras horas, sin reacción gubernamental, solo la indecisión de muchos golpistas fue lo que les llevó al fracaso. Pese a que la sublevación no tuvo apenas respaldo mayoritario, si exceptuamos algunos lugares como Pamplona o Burgos. La entrega de armas, en el caso de los lugares en los que se dio por parte de las fuerzas gubernamentales, sirvieron para conseguir detener la intentona golpista en algunos lugares como Madrid o Barcelona. Vamos a centrarnos primero en la evolución que tuvo el bando republicano. El bando republicano, desde un primer momento, se va a encontrar con una situación. Y es que el intento de golpe de Estado va a suponer el principio de algo que no tenía ningún plan dentro de la República, pero que sin embargo el golpe de Estado provocó, que fue la revolución social. Entonces van a tener un doble objetivo. Por un lado, llevar adelante una revolución social para instalar un Estado obrero, bien sea de corte comunista, en la cual el poder está en manos del Estado, o bien un Estado obrero de corte libertario, algo que no se había ensayado nunca, un sistema en el cual los anarquistas y los trotskistas del POUM pues llevarán a cabo sus principios políticos. Entonces, por un lado nos encontramos con que había el poder teórico, era de la izquierda burguesa, podría decirlo así, el gobierno central, la Generalitat, pero la realidad es que en muchos territorios el poder real estaba en manos de las milicias y los sindicatos UGT y el CNT. Luego en Euskadi estaba en manos del gobierno autonómico, que incluso organizó la defensa. En otros lugares, más en los que en el medio rural era predominante, se colectivizó la tierra y las organizaciones sindicales eran las que realmente detentaban el poder. El bando republicano en un primer momento era el que tenía los recursos principales, tenía las principales ciudades, el tejido industrial, importantes recursos agrícolas, el oro del Banco de España que disponía de ello, pero sin embargo carecía de lo más elemental para ganar la guerra, esto es, oficiales, ya que la mayor parte se habían pasado con los sublevados, hasta el punto de que tuvo que improvisar un Estado Mayor, es decir, un cuerpo formado por aquellos militares de mayor graduación e importancia que dirigieran la guerra, ya que muchos generales habían pasado al bando sublevado y otros que habían iniciado la revuelta en territorio sublevado habían sido fusilados por los golpistas. Bueno, vamos con la primera etapa de la guerra en el bando republicano, es decir, los primeros momentos desde el 18 de julio hasta septiembre del 36. El presidente Casares Quiroga dimite en las primeras horas, ya que no es capaz de hacer frente a la situación. Le sucede unas horas Martínez Barrio, que dimite porque no ve claro esto de entregar las armas al pueblo. Y le va a seguir José Giral, que va a ser el siguiente presidente, que este sí que le va a entregar armas a las milicias obreras. El poder real, es decir, los comités de partidos obreros, son los que se van a encargar del ejército, de los transportes, del orden público, de las fábricas, es decir, todo lo que se puede esperar de un Estado del primer momento. Es decir, el Estado se ve completamente suplantado por las milicias obreras, muchas veces incontroladas. La red de gobernadores civiles y militares estaba deshecha y el gobierno no tenía capacidad ninguna de ejercer su función ejecutiva. El poder está en manos de partidos y sindicatos que son especialmente importantes allí donde han servido para frenar el pronunciamiento, lugares como Madrid, Valencia,
Gijón o Barcelona. Allí se imponen o bien la CNT o bien UGT. Una vez llega el mes de septiembre, vamos a ver ya bastantes cambios, pero vamos a ver algunos ejemplos de cómo los sindicatos gestionan los recursos. Encontramos industrias colectivizadas, como estas que tenéis aquí, almacenes colectivizados, que se supone que pasan a pertenecer al pueblo, se reparte los recursos entre la población en función de las necesidades, las fábricas se convierten en material de guerra e incluso los restaurantes pues se convierten en industrias gastronómicas colectivizadas como podéis ver. Los transportes son organizados también por los sindicatos, incluso los cines. Siempre llamó la atención a los corresponsales de guerra cómo en Madrid la vida continuaba incluso debajo de las bombas y funcionaban los teatros y funcionaban los cines, e incluso había fiesta muchas noches. Y podemos ver cómo los cines estaban organizados por los sindicatos también. El deporte, los hoteles, como el Hotel Ritz de Barcelona, que es un hotel colectivizado, la cultura se mantenía, y esto especialmente en el caso de Barcelona. Barcelona es el mejor ejemplo de una ciudad que estaba absolutamente en manos de los anarquistas, ya que el gobierno de la Generalitat no podía aspirar a controlar al sindicato anarquista hasta mayo de 1937. Incluso crean sus propios vales que sustituyen al dinero, vales que servían para conseguir los productos más elementales de necesidad básica. En algunos casos incluso se recurre a trueques bastante curiosos. Si sois capaces de leerlo, yo creo que esto se comenta por sí solo. Y por supuesto también la colectivización del campo, que había sido uno de los motivos, uno de los caballos de batalla de la izquierda y precisamente del sector libertario y anarquista. Ya en el último periodo del Frente Popular nos habíamos encontrado con ocupaciones ilegales de tierras que el gobierno del Frente Popular fue legalizando. Esto se mantuvo ahora todavía con más fuerza, especialmente cuando muchos terratenientes que estaban en el bando republicano huyeron evitando posibles represalias contra ellos. Y entonces nos encontramos con que la tierra se va a colectivizar en su gran mayoría en lugares como La Mancha, buena parte del Levante y sobre todo Aragón. En estos primeros momentos se da la cara más negra de la Guerra Civil Española en sí, que se produjo una represión incontrolada. Ante el miedo que producía el golpe de Estado y la inminencia de los combates, muchos sectores de milicianos, tanto anarquistas como socialistas, van a hacer una serie de sacas a sacar a prisioneros de las cárceles, que terminaban en paseos, es decir, fusilamientos en determinados lugares, puertas de cementerios, asesinatos generalizados de todos aquellos que pensaban que podían ser desafectos con la República. Especialmente el clero se va a llevar la peor parte. Ahí veis ejemplos como un fusilamiento que se hizo al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles en Getafe, algo que evidentemente no tenía ningún sentido. Entonces en estos primeros días se practicó una represión que estaba completamente al margen de los intereses del Estado, que no estaba promovida por el Estado. Indalecio Prieto clamaba para que esto no se produjera, como ya hablamos en su momento, pero sin embargo fue absolutamente incontrolable. Incluso ya como represalia de los bombardeos que estaban haciendo los nacionalistas sobre Madrid, se sacó a una cantidad todavía imprecisa de personas que estaban en la cárcel Modelo de Madrid, y cuando iban camino de Valencia se les desvió hacia el pueblo de Paracuellos del Jarama, donde se hizo un fusilamiento masivo. Otra cara de la represión que se practicaba en la República eran las checas o cárceles clandestinas, donde se recluían de forma ilegal a personas sospechosas de no estar en contra de la República, y en algunos momentos pues fueron incluso utilizadas contra disidentes del Partido Comunista, es decir, no solamente estaban destinadas a personas del otro bando. Cuando llega el gobierno de Largo Caballero, cuando Largo Caballero llega al poder, Largo Caballero va a pretender crear un gobierno de concentración de todas las fuerzas del Frente Popular, comunistas incluidos, y con el apoyo de la CNT. Había que recuperar el control de la economía,
había que continuar con la reorganización militar, en un momento en el que poco a poco iban avanzando los nacionales, sobre todo por el frente del suroeste. Entonces, hay que organizar la producción, se crean comités directivos de bancos, se restringe el movimiento financiero, se intenta canalizar el proceso de colectivización de la tierra, gestionan los primeros envíos de material de la Unión Soviética, crean las brigadas mixtas como base de un ejército popular, brigadas mixtas que son brigadas en las que se mezclan los milicianos, que eran los que habían formado el ejército en los primeros momentos, con militares. Incluso se hace un gobierno en el que por primera vez en la historia, y no sé yo decir si de forma única, se incorporan ministros anarquistas, lo cual es casi un oxímoron, ministro anarquista, es decir, alguien que está en contra de la política formando parte de un gobierno de un estado. Dadas las circunstancias que se producen desde finales del 36 con el asedio de Madrid, el gobierno se traslada a Valencia y se crea una junta de defensa que asume todo el protagonismo de la resistencia a la capital y el gobierno, pues como os digo, se va a Valencia. Hay cierta tensión con los gobiernos autónomos de Cataluña y País Vasco, que rechazan las exigencias del gobierno de centralizar las decisiones clave. Y luego nos encontramos con el problema de las diferencias de modelo que ya denunciábamos anteriormente, que son que los anarquistas y los trotskistas del POUM defendían la inmediata colectivización de las tierras y las fábricas, la constitución de comunas de campesinos y trabajadores como células de producción. Esto se realizó en los primeros meses del 37 en Valencia, Aragón y Cataluña. Y tenían la industria catalana y los servicios públicos de Barcelona el ejemplo más significativo. El segundo modelo, que era el modelo comunista, establecía el principio de expropiación de tierras y empresas, claro, la necesidad de controlar su producción y encaminarla a una economía de guerra, con lo cual todo iba a estar rígidamente controlado por el Estado, como es propio de los comunistas. Es decir, no admitían la propiedad privada, pero era el Estado el que controlaba los medios de producción. Eso también era defendido por la mayor parte de socialistas y republicanos, ya que veían que con una férrea disciplina y un control estatal de la producción y el ejército era el único camino que podía llevar a la victoria, ya que el enemigo les superaba en organización. Esta situación acabó estallando en mayo de 1937, los famosos sucesos de mayo de 1937, en el cual, en una lucha por el poder entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno central, contra, el sindicato CNT y el POUM por el control de la ciudad, pues se va a expresar en que los anarquistas intentan la toma de Telefónica, que anteriormente la habían gestionado, para seguirla controlando, y esto degenera en un enfrentamiento generalizado, en el cual la ciudad candal se llena de barricadas, en la cual se enfrentan por un lado las fuerzas de seguridad y comunistas contra los sindicalistas del POUM y la CNT. Un espectáculo terrible el que dio la República, en el que en lugar de luchar contra los sublevados, a los que llamaban fascistas y decían combatir, terminaron matándose entre ellos y mueren 200 personas. Al final el triunfo corresponde al sector estatal comunista y va a tener, aparte de la consecuencia de los 200 muertos, el POUM es ilegalizado, Largo Caballero va a dimitir de sus funciones, ya que ante esta situación ve que ya no puede seguir presidiendo el gobierno, y se crea un nuevo gobierno que se prolongará durante todo el resto de la guerra, un gobierno que va a formar el científico y doctor Juan Negrín, que va a estar formado con el respaldo de lo que había sido el Frente Popular, desde la derecha de los republicanos moderados, o republicanos burgueses, por así decirlo, socialistas y comunistas. Aunque la CNT pues no le quedó más remedio que transigir con ella. Fue capaz de centralizar la dirección militar y llevar a cabo una economía más efectiva de guerra. Además, creó un Estado Mayor con el que puso al frente a Vicente Rojo, un hombre que había demostrado su capacidad en el campo de batalla a la hora de dirigir las tropas y sobre todo de elaborar estrategias. Se fortalece el ejército popular y se fortalece la resistencia militar.
El problema es que coincide con el ataque generalizado que va a lanzar el bando sublevado sobre el norte, y la pérdida del norte va a ser una dificultad con la que se van a encontrar para llevar a cabo sus proyectos. No obstante, el gobierno intentó regular la producción agrícola partiendo de las tierras colectivizadas para garantizar el abastecimiento mínimo de las ciudades. En la República siempre se pasó hambre por la falta de control, la falta de organización de la producción agrícola. Se establecieron también medidas de control de la producción de unas 500 fábricas, que pasó a llamarse industrias de guerra, como podéis ver aquí. Se dio prioridad al esfuerzo militar con un mando único, se crean las industrias de guerra, como se estaba diciendo, y vamos a ver cómo se desmantelan las colectivizaciones. Aparte, la tierra va a centralizarse su explotación, como os decía anteriormente, para conseguir una mayor producción. Desgraciadamente, las derrotas para Negrín, las derrotas militares, tras la caída del Frente de Aragón, van a provocar que Negrín tenga que buscar apoyos internacionales que no se van a quedar más que en buenas palabras. Y nos encontramos con que Negrín va a hacer una propuesta muy interesante, que son los 13 puntos de gobierno de la República Española. Estas tesis lo que buscaban era lograr un punto de entendimiento con el bando sublevado y llegar a una paz creando una república democrática en la que se garantizase la propiedad privada. Franco ya se sentía suficientemente fuerte, con lo cual rechaza esta paz negociada, y llegamos a un momento en el cual lo único que quedaba era resistir, especialmente cuando en agosto del 38 se produce la conferencia de Múnich. Ya solo quedaba ganar tiempo para intentar que se produjera la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues España estaría dentro del bando aliado, como ya había explicado anteriormente. Después de la batalla del Ebro ya la situación se desmorona, ya nadie piensa en resistir. Esto va a ser fundamental para que, quedando una parte de terreno muy importante en el bando republicano, pues fuera imposible conseguir crear una defensa efectiva. Y cuando se produce el golpe de Casado, que es en marzo de 1939, claro, ahí tengo la rata, no es marzo del 38, es marzo de 1939, pues se aparta Negrín del gobierno, y esto ya termina para favorecer la victoria de Franco. Bueno, vamos a hablar ahora de la autodenominada zona nacional, en la cual pues las cosas son mucho más sencillas. Ya sabemos que la idea de los sublevados era tomar el poder rápidamente, y esto fracasó. Entonces se organiza un gobierno provisional en los territorios, en las 29 capitales de provincias que están en manos de los sublevados, y como hay una falta de cohesión dentro de las fuerzas políticas, y el ejército es sin duda el pilar básico del movimiento sublevado, pues va a ser los militares los que se van a encargar de organizar los territorios que se encuentran dentro de su dominio. Por eso se va a crear la Junta de Defensa Nacional, formada por los generales más importantes y que era presidida por el general de más antigüedad, que es el general Cabanellas, inconfundible por su barba blanca. Entonces, esta junta va a declarar el estado de guerra, prohíbe toda actividad, por supuesto, política y sindical, se vuelve a poner la bandera anterior a la República, la roja, amarilla y roja, y se inicia una represión brutal. A diferencia de lo que ocurría con la República, la represión no fue provocada por elementos incontrolados, o llevada a cabo por elementos incontrolados, sino que es una violencia de Estado sistemática. Ya el general Mola había dicho que había que aplicarla para intentar vencer la resistencia del enemigo. Así que esta violencia fue alentada contra todos aquellos partidarios de la República y se mantuvo hasta el final. Partidarios de la República o simplemente sospechosos de no compartir el ideario de los sublevados. Por eso profesores que habían sido puestos por la República, muchos fueron fusilados, funcionarios que estaban trabajando en esos momentos, por supuesto intelectuales, como es el caso de Federico García Lorca.
Y aparte de ser una represión organizada por el Estado, también colaboran en esta represión pues algunos de los apoyos populares más fuertes que tienen los sublevados, como son los carlistas, organizados en requetés, y los falangistas, que han crecido en muchos puntos de España. Un partido que no había tenido demasiada importancia hasta el momento, nos encontramos con que crece muchísimo su número de afiliados y los saludos fascistas y las camisas azules pues empiezan a proliferar. El 1 de octubre de 1936, aunque ya desde el 29 de septiembre se estaban reunidas, se reúnen en el aeropuerto de Salamanca y establecen los diferentes generales que Franco va a tener el mando único del ejército. Aquí tenemos un nuevo modelo político basado en la afirmación del militarismo como rasgo esencial. Entonces nos encontramos con una rígida centralización del poder, se implanta la ley marcial, se reorganiza la economía directamente encaminada al esfuerzo de guerra desde el principio y se toman una serie de decisiones claves para conseguir asentar la economía, como son la creación del Servicio Nacional del Trigo, que es un órgano del Estado que compraría toda la producción, fijaría un precio oficial, se encargará de distribuir los excedentes, y con eso pues consiguieron evitar la escasez que sin embargo era tan habitual en el bando republicano. Además pues servía para mantener unas rentas mínimas en la población campesina. Además el mismo dirigismo se aplicó a la política financiera del gobierno. Para atender los gastos de guerra se estableció una junta paralela del Banco de España en Burgos que autorizó la emisión de moneda y se recabaron préstamos de financieros industriales, aparte de que el futuro Estado se endeudó con masivas compras a crédito de material de guerra. Se creó la Junta Técnica del Estado, que sustituía a la Junta de Defensa, que estaba completamente al servicio de Franco. Franco, que llegó al poder por una serie de circunstancias como son que había logrado el apoyo de Italia y de Alemania, el hecho de que gozara de gran prestigio entre los militares de África, y nos encontramos con que Franco recibe desde el principio el título de caudillo de España y avalado por la Iglesia, que le añade caudillo de España por la gracia de Dios, como si fuera un monarca absoluto del siglo XVII. Y absoluto desde luego era su poder porque reunía en su persona los tres poderes esenciales. En abril de 1937 se lleva a cabo el llamado Decreto de Unificación, creando un partido único, que es la Falange Española Tradicionalista y de las Jons, combinando a Comunión Tradicionalista, que era un partido carlista, y el partido fascista Falange Española de las Jons. La jefatura quedaba rígidamente concentrada en la figura de Franco y se establecía una junta política y un consejo nacional como órganos de partido, pero realmente todos estaban elegidos por el dedo de Franco. Los estatutos del nuevo partido establecían un sistema llamado Movimiento Nacional. Franco contó desde el principio con el apoyo de la Iglesia. Evidentemente la Iglesia, que había sufrido mucho durante la República la pérdida de sus privilegios ancestrales, como era la educación, pues ahora va a apoyar decididamente al bando franquista. Franco le denominaban la espada del Altísimo. Y llamaron a la guerra civil, la llamaron cruzada, una cruzada contra el marxismo. Y, como veis, pues hacían el saludo fascista sin ningún problema. Le apoyaron completamente, incluso después de la guerra, pues muchos curas señalaron a personas que habían sido republicanos pues, para que fueran depuradas. El nuevo Estado fascista, que se crea el Estado alrededor de Franco en 1938, tiene una serie de leyes para organizar el poder, como son la Ley de Administración Central del Estado, que concentra los tres poderes en Franco, se derogan todas las leyes republicanas, la Iglesia, como decía anteriormente, recupera todos sus privilegios, y en abril del 38 se crea el Fuero del Trabajo, una especie de ley para regular el trabajo y las condiciones laborales. Prohíbe la acción sindical fuera de los preceptos del movimiento, establece unas relaciones laborales bajo la tutela del Estado y se crean unos sindicatos denominados verticales, en la cual están integrados el Estado, la patronal y los trabajadores, en la cual los trabajadores pues tenían que
aceptar las condiciones que le viniesen puestas desde el Estado. La magistratura del trabajo se suponía que servía para regular posibles conflictos laborales. Aparte, se crea un control ideológico de la población por distintos medios. La mujer va a perder todos sus derechos, va a quedar absolutamente supeditada al trabajo en casa y a profesiones como podían ser las típicas detentadas por mujeres, como es la sanidad. La mujer está completamente supeditada al marido y se crea el auxilio social para prestar protección, en forma de caridad, a aquellas personas que se encontraran en peor situación económica. Finalizando la guerra se crea la Ley de Responsabilidades Políticas, que con efecto retroactivo llega hasta octubre de 1934 con la Revolución de Asturias, en la cual se depuran a funcionarios y a todo aquel sospechoso de participar en política. Así que las cárceles españolas, en los últimos momentos de la guerra, en los momentos posteriores al fin de la guerra, las cárceles se van a llenar de republicanos en espera de juicio.